Continuando con nuestras enseñanzas, estuvimos tocando cómo evangelizaban los apóstoles. Y vimos que utilizaban todos los medios, todas las formas posibles. Fueron capaces hasta de predicar en el río, en las embarcaciones, en el aerópago, en todo lugar y en todo sitio. Hoy día estaremos hablando sobre qué formas o qué técnica usó Felipe para predicar. Utilizó algunas maneras particulares. Yo le dije que en esta parte íbamos a estar tocando mucho el libro de los Hechos. Luego después que terminamos la forma en que predicó Felipe, estaremos viendo por qué la iglesia en el libro de los Hechos creció de una manera descomunal. Y nos vamos ¿a cuánto llegamos la clase pasada? La cantidad, ¿cuántos llegamos? ¿Cuántos convertidos aproximadamente llegamos? En la clase anterior. 50.000. No. 140.000. 150.000. 150.000. Es que justo para poner el 1, miren, se le había malogrado el lápiz. Solamente puso 50. Sí, 150.000. Gracias, pastora. Ya, entonces vamos al libro de los Hechos, el capítulo 8. Libro de los Hechos, el capítulo 8. Versículos del 26 al número 40. Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al número 40. Felipe y el etíope. ¿Dónde quedaba Etiopía? Están en silencio. ¿Dónde quedaba Etiopía? Hola. Ya, después se fija. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Asimismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: hay aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos el caso de un etíope, obviamente de Etiopía, obvio, que dice la Biblia era funcionario, eunuco y funcionario de Candace, reina de los etíopes. Antiguamente era costumbre a las personas que cuidaban a las reinas o cuidaban a las princesas, por lo general asegurarse, y los ponían eunucos. Los ponían impotentes, ¿no? Para no estar entrando en detalle. ¿Por qué? Porque había mucha infidelidad en aquella época. Recuerden el caso de José, por ejemplo, y el
esposa del capitán. Entonces, había mucha exacerbación sexual. No solamente de parte de los esclavos, porque, bueno, sino que también de parte de las reinas, de las princesas, que parece que sus esposos no las satisfacían porque paraban en la guerra, paraban en reuniones, paraban en tantas cosas. Entonces, ¿qué hacían? Lo primero que hacían es buscar al primer esclavo, si es posible, era guapo, qué sé yo, ¿no? Corpulento, y existía lo que se llamaba la mucha infidelidad. Y habían habido problemas anteriores donde habían encontrado a reinas siendo infieles, a princesas siendo infieles. Entonces, los reyes, para asegurarse que hicieron, pusieron a las personas que custodiaban a estas mujeres, las ponían en... ¿Para qué? Para asegurarse y para que no hubiera problemas. Y así, el rey estaba tranquilo, el rey estaba feliz, ¿no? Obvio. Pero ahora sí, vamos a la historia. Dice la Biblia, versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió con un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Había venido a Jerusalén a adorar. Primera característica que notamos en Felipe. Felipe tenía sensibilidad. Versículo 26 y 27. Felipe tenía sensibilidad. Estaba en Samaria, estaba haciendo evangelismo y con el mejor de los resultados. Y Felipe fue sensible a la voz del Señor. Dice la Biblia, un ángel del Señor le habló. Fue sensible a la voz del Señor que le encomendaba una nueva obra en esta nueva misión. Entonces, ¿qué quieres? Por ejemplo, ¿qué quieres que Dios haga? Es tiempo de predicar. Vamos a verlo en este día, que es un espectacular tiempo. Vamos a verlo hoy día, ¿ya? No en la primera parte, en la segunda parte vamos a ver que estamos en un contexto muy parecido al de Hechos capítulo 2. Y ojo que en la clase pasada vimos que la iglesia se disparó de una manera descomunal. Y una de las características para que esa iglesia se disparara la estamos viviendo hoy día, la estamos viviendo en estos días. Vamos a verlo bíblicamente y vamos a verlo históricamente. ¿Qué nos dice la historia? Porque la historia nos ayuda muchísimo. No se olviden que la historia nos ayuda muchísimo. La primera característica de la vida de Felipe, Felipe era un hombre sensible, fue sensible a la voz del Señor que le encomendaba que fuera donde el etíope. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió con etíope. Bueno, le hace caso a la voz de Dios, le hace caso a la dirección del Señor y se encuentra ¿con quién? Se encuentra con un etíope, un eunuco funcionario de Candace. Justo estaba con cierto interrogante. Sí, siguiente característica de Felipe, versículo 27. Versículo 27, dice la Biblia. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Elías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Segunda característica de Felipe, Felipe tenía disponibilidad. No, o sea, no vale solamente tener un espíritu sensible si no estamos dispuestos. Felipe tenía sensibilidad, pero también Felipe estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, no solamente vale tener sensibilidad, sino que uno también tiene que tener disposición. De repente sientes algo y no lo haces. Entonces, ¿de qué vale que sientas? Entonces, a la final, si tú sientes y no lo haces, ya para la próxima el Espíritu no te dice nada. Entonces, número 2, Felipe tuvo disponibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, el tesorero de la reina venía leyendo el profeta Isaías, ¿no? Experiencia que es solo para los que están disponibles. Entonces, ¿qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Felipe? Felipe estuvo dispuesto. Tenemos que estar dispuestos para todo. Dios va a permitir circunstancias, Dios va a permitir algo va a pasar, tú vas a sentir hablarle algo. La pregunta, ¿estás disponible? ¿Estás disponible para hacerlo? Felipe estaba recontra disponible y por su disposición y por su sensibilidad, Dios lo hizo. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que dice?
Pero entiende lo que dice. Tercera característica de Felipe. Felipe tenía iniciativa. Tercera característica. Felipe tenía iniciativa. ¿Qué le dijo? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Sí, dice la Biblia. ¿Entiendes lo que lees? Nuestro interés. Tenemos nosotros que hacer la primera movida o una pregunta para crear el ambiente. Ser entradores, crear una conversación basada en algo especial, basado en algo particular. Por ejemplo, hoy en día la gente es nerviosa, hoy en día la gente está cargada, hoy en día la gente está estresada. Y tú simplemente puedes decirle, vamos amigo, cálmese un ratito, a ver, vamos a conversar. ¿Sabía que la Biblia dice esto? ¿Sabía que Dios tiene una salida para esto? ¿Sabía que hay una esperanza? ¿Sabía que hay una solución? Ojo, Dios puede sanar, pero también Dios es poderoso para mostrar su voluntad. Y de repente, ¿qué hacemos si en estas circunstancias Dios quiere llevarse a la persona? Amén. Dios es dueño Dios es dueño de la vida. Y si Dios quiere dejarlo, lo deja. Si Dios quiere sanarlo, lo sana. Si Dios lo quiere, se lo quiere llevar. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, no te lo lleves? Pero gloria a Dios, porque antes de que Él muera, vamos a ver cosas de parte de Dios, vamos a ver cosas de parte del Espíritu. Ayer una pastora me contaba y me decía que su papá, bueno, hace poco falleció, pero no falleció de COVID, otra cosa, y ya estaba ancianito, y dice que cuando sus hijos estaban al costado, él miró para arriba, y le señalaba, y a sus hijos les hacía así, ¿no? Y les hacía así, les señalaba, y los hijos, papá, no hay nada, y él hacía así, ¿no? Y en una de esas hace esto, como que dice, presente, yo soy Pedro. Lo estaban llamando. Y él, amén. Y ahí nomás, un rato más. Justo el papá de la pastora que te estaba comentando, Adriana, ya, justo el papá de esa pastora. Hermano, dice, estaba y miraba, y el papá cómo señalaba a los hijos, cómo le señalaba, y lo dijo, papá, no hay nada. Y él como dijera presente, soy Pedro. ¡Wow! Pastor, disculpe, pastor, Sí. ¿eso es aceptar la soberanía de Dios o cómo es? Sí, aceptar la soberanía de Dios. Dios lo quiso así. Y es curioso porque dijo presente y ¡plac! Lo estaban llamando. Los hijos no querían que se muriera. Los hijos no, que tienen que morir. Esto, que lo otro. Bueno, Dios hace lo que quiere. Siguiente característica de Felipe, el versículo 30 al 34. Dice la Biblia, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo tranquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Siguiente característica, Felipe escuchó confesar su ignorancia, ¿no? Yo no sé de quién habla de él o habla de otra persona. Entonces, ¿qué hizo Felipe? No lo hizo sentir ignorante, no lo hizo sentir mal, esperó la invitación de subirse al carro, esperó la pregunta para anunciarle. ¿Y qué fue lo que? Siguiente característica que hizo Felipe. Felipe tuvo tacto para hablar, Felipe tuvo tacto, escuchó confesar su ignorancia. Yo no sé de qué me habla. Yo no sé, ¿habla del profeta o habla de otro? ¿Qué hizo Felipe? No lo hizo sentir mal, dijo, me entiende que no. Tuvo tacto, esperó la invitación a subirse al carro, esperó la pregunta y allí le anuncia el evangelio. Siguiente característica, Felipe tuvo tacto para actuar y para conversar con este personaje. Hay que tener tacto para hablar con la gente. A veces se nos escapa, como que no entiende, si está facilito, si está claro. Eso se lo dices quizás a los creyentes que sepan algo, ¿no? Siguiente característica, versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde su escritura, le anunció el evangelio. Entonces, ¿qué fue Felipe? Siguiente característica, Felipe, ahí sí fue preciso. Ahí sí fue de frente al grano, respondió a la pregunta exactamente, no se dejó desviar por el camino,
Le anunció que era Jesús, que era su obra, y que algunas veces no entendemos, pero que él estaba allí para aclararle la interrogante que estaba viviendo Felipe. Repito, Felipe respondió a la pregunta de una manera exacta, no se dejó desviar del camino y se fue de frente al grano. Porque ahí estaba ya Felipe, el eunuco ya había abierto la puerta. ¿Qué hizo Felipe? ¡Fum! Se metió. Había que aprovechar. Hay momentos en que la gente está dispuesta. Hay momentos en que la gente ya está para simplemente les tocar al final. Siguiente característica, versículo 36, dice la Biblia. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Siguiente característica de Felipe. Felipe fue firme, demostró firmeza, porque aquí le dice, versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿qué puedes? ¿Cuál fue la actitud de Felipe? Demostró firmeza. Antes del bautismo, antes de la fe, demostró firmeza dice la Biblia, si crees de todo corazón, bien puedes. Pues directo al grano. Ya no había. Hay momentos, hermanos, cuando la gente está así. Y hay momentos en que la gente tiene rodeos, tiene preguntas, tiene interrogantes. Pero ¿qué pasó con el eunuco? El eunuco ya estaba preparado, ya estaba listo. Entonces, aquí vemos algunas características prácticas de la gente que ya está acepta, ya está abierta. Entonces, ¿qué demostró? Sensibilidad, porque oyó la voz de Dios. Número 2, demostró disponibilidad. Fue disponible, estaba el momento. Número 3, demostró iniciativa. Número 4, tuvo tacto para tratar con el eunuco. Número 5, demostró precisión. Fue preciso el grano. Y número 6, fue firme. Si crees de todo corazón, ¿qué impide que seas bautizado? Y se ganó un almota para Cristo, y eso era de Dios, porque después que ocurrió eso, ¿qué pasó con Felipe? Dice que el Espíritu se lo llevó a otro, el mismo Espíritu estaba ahí, santo Dios, estaba esperando simplemente, el Espíritu estaba allí, porque ¿quién es el que convence a la gente de pecado? El Espíritu Santo. Y el espíritu estaba allí, porque después que la acepta Cristo, dice, y cuando subieron al agua, verso 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en... ¿En qué ciudades? Era bravo, ¿eh? ¿En qué ciudades? Verso 40, ¿en qué ciudades comenzó a predicar? En todas. No. En todas las ciudades. No falta, ¿no? Todas las ciudades. ¿Usted predica en todos lados? ¿En todos sitios? ¿En todas partes? Bravo, bravo este hombre, ¿no? Bravo este hombre, ¿no? Al que vendía gas, al que no vendía, bueno, en esa época no había gas, ¿no? Pero pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, vamos a pasar ahora, ¿por qué la iglesia creció de una manera descomunal? Algunos llegamos a 150,000, otros llegamos a 200,000, la clase pasada, ¿se acuerdan? Ahora, tuvo que haber una razón, aparte de la evangelización que comenzaron a dar. A ver, ¿qué pasaba en el contexto? ¿Qué pasaba en el ambiente? Y nos vamos a dar cuenta con una curiosa particularidad, que el contexto de esa época era muy parecido al contexto que estamos viviendo ahora. Que el problema que estaban viviendo en esa época era el problema muy parecido al que estamos viviendo ahora. ¿Qué problema? Lo vamos a ver en la siguiente parte, en minutos 6 segundos. Pero es curioso que Dios de vez en cuando ha permitido circunstancias, ha permitido problemas. Agárrese, ha permitido pandemias,
ha permitido enfermedades, persecuciones, para la expansión de su obra, ¿no? Para la expansión de su obra. Y nos vamos a dar cuenta con una curiosa particularidad, y para esto sí vamos a tener que ir a la historia, ¿ya? Para enriquecer esto, porque la Biblia no lo menciona, pero la historia sí lo menciona, y de una manera tremenda, especial, con datos, con algo de fechas, con algo de personajes, que lo estaremos viendo en la segunda parte, ¿ya? Lo estaremos viendo en la segunda parte, y nos vamos a quedar sorprendidos con lo que vamos a estar tocando, ¿ya? Bueno, en esta segunda parte estaremos viendo cómo creció la iglesia. No estaremos tocando textos, pero estaremos tocando algo de historia, ¿ya? Estaremos tocando algo de historia. Y algo que ya hemos visto. Primera, estaremos tocando, a ver, 5 factores del crecimiento descomunal de la iglesia. La primera ya la sabemos, ya la conocemos. Tenían la certeza de la esperanza basada en la resurrección de Jesucristo. Tenían la certeza de que Jesús era el Cristo y que Él había resucitado de los muertos. Y lo que Él había prometido se iba a cumplir. Tenían esa certeza, esa seguridad. La certeza de la esperanza basada en la resurrección de Cristo. Tenían convicción de que Jesús no solamente había muerto, sino que Jesús había resucitado y era la esperanza futura, presente y futura del cristiano, que iban a salir en victoria, que iban a salir en bendición. Gloria a Dios. Está bonito el gorro. Bueno, ya, sigamos. Número 2, ¿por qué la iglesia creció descomunalmente? Agárrense mientras están que se prueban gorros por ahí. Agárrense. La segunda característica o factor por el cual la iglesia creció descomunalmente es por algo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? ¿Qué estamos viviendo en estos días? Pandemia. Segunda característica. 2 pandemias. 2 pandemias. Entre el siglo I y el siglo II. Repito, entre el siglo I y el siglo II. 2 pandemias. Espantosas. Terribles. Fuertes. Casi entre el siglo I y el siglo II surge una pandemia que dura aproximadamente 15 años. Mataba a cerca de 5.000 personas diariamente. Y de acuerdo a la historia, se dice que haya matado a cerca de 5 millones de personas. Eso sí es pandemia. Eso sí es pandemia. A Dios de gracias, la historia nos cuenta que justo en esa época surge un doctor de origen griego. Su nombre, Galeno. Galeno de Pérgamo. Esto me lo dice la historia. Que fue el doctor que comienza a atender a la gente. Lo bueno de este doctor es que no solamente atendía, sino que apuntaba las características, apuntaba los síntomas y hacía una especie de las primeras historias médicas de la época o del tiempo, ¿no? Entonces tú tienes cierta característica, tu nombre tal, y es ahí donde comienzan a sufrir. Han escuchado de Galeno, ¿no? O sea, no solamente del personaje, sino los sinónimos de doctores, ¿qué son? Los galenos, ¿verdad? A consecuencia y a raíz de este doctor que se enfrenta con esta primera pandemia, donde mata más de 5 millones de personas. Y la gente estaba asustada, la gente estaba desesperada. ¿Y a dónde cree que recurrieron? A los cristianos. ¿A dónde cree que recurrieron? A Cristo, al Señor, porque oraron a sus dioses. Oraron y creyeron en sus creencias. Y la gente seguía muriendo. Recurrieron a los cristianos y la gente se comenzó a levantar. La gente se comenzó a sanar. Y Galeno comienza a ver eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, no se sabe exactamente cuál era la enfermedad que tenía, pero nos cuenta la historia, sus características.
eran fiebres, diarrea, inflamación a la faringe, y tenían, a ver, fiebres, diarreas, inflamación de la faringe, y tenían ciertas erupciones en la piel. Salían ciertas erupciones, ciertas heridas. Erupciones, la piel reventaba. No, la piel reventaba. Ese es el análisis que nos da Galeno. Esto lo sabemos por Galeno. Ahora, se cree que pudo haberse tratado de una epidemia de viruela o de sarampión, que no se sabía tratar. ¿Por qué? Por las características: fiebre, diarrea, inflamación de la faringe, erupciones de la piel. El problema es que algunos tenían estos síntomas, pero otros tenían otros síntomas que debían, y obviamente no habían las facilidades, ni la ciencia, ni las medicinas, ni las cosas de esta época. Entonces Galeno se dio en un terrible problema. ¿Qué hago? Por eso que demoró 15 años, hermano. 15 años en buscar el antídoto para esta enfermedad. Nosotros estamos ¿en cuántos meses? ¿En cuántos meses estamos nosotros con esta pandemia? 3 meses, ¿no? 3 meses. Nos faltan 14 años y 9 meses. No. Imagínense. Pero bueno, ahora la ciencia está más adelantada, no se preocupen, ¿no? Entonces, se comenzó a estudiar con respecto a esto y, bueno, fue una plaga muy dolorosa, muy dura, muy terrible, que se demoró demasiado en encontrar la solución para este problema. Y mientras tanto, cuando hacen la contabilidad de muertos, cerca de 5 millones de muertos. ¿Y esto a qué conllevó? A que la gente buscara a Dios. Qué curioso. La historia se está volviendo a repetir. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿La historia se está volviendo a repetir o no? Ahora, ¿cuál fue el problema? Que en el siglo II sale otra pandemia. Esta pandemia estaba caracterizada por dolor en los ojos, ataque de fiebres, tormento o dolor en las 4 extremidades. Y tenía los síntomas muy diferentes a la primera pandemia. Cuando ya se había descubierto cómo controlar la primera pandemia, sale la segunda pandemia con características completamente diferentes. Y viene el mismo problema. Y cuando la gente estaba buscando a Dios, se estaba metiendo con Dios, se paraliza la pandemia. ¿Qué pasa con la gente? Se comienza a olvidar de Dios. Comienzan a su vida antigua. Comienzan a su vida interior. Comienzan a confiarse. Ya salimos de esto, ya ni tanto Dios, ni cocho cuatro. La clásica, por aquí, por allá. Y de un momento a otro, en el siglo II, ¡pum!, revienta la segunda pandemia. Repito, características: dolor en los ojos, ataque de fiebres, tormento y dolor fuerte en todas las extremidades. Y algunos dijeron que era augurio del fin del mundo. Y hablaban de los síntomas y por ahí decían: esta es una prueba de fe. Ahora, se ha llegado a especular con respecto a la enfermedad, ¿no? Y algunos, otras cositas aparte de la fiebre, tenían cefaleas, dolor en la cabeza, dolor interno fuerte. Quizás la hermana Liliana nos pueda ayudar en eso, y hasta que cefalea, o sea, o sea, el dolor era tan intenso y tan fuerte como que quería reventar la cabeza. A ese grado de dolor llegaba este problema, ¿no? Aparte que tenía problemas en las vías respiratorias. Uy, ¿no? Era muy contagiosa. ¿Les parece conocida esa enfermedad? ¿Alguna vez han escuchado de esas características? Ojo, estoy hablando del siglo II. No estoy hablando del 2020. Estoy hablando del siglo II. ¿Se parece a algo que hemos vivido o que estamos viviendo? Hermano, yo estaba mirando las características y parece lo mismo. Pero no era coronavirus, no era COVID. Ahora,
Se dice que posiblemente haya sido... Ah, también hay otra característica. Dolores de espalda. Dolores de espalda. Salía una especie de conjuntivitis en los ojos. Aparte tenía ciertos síntomas hemorrágicos. Y se cree que haya sido dengue o haya sido fiebre amarilla. Se cree. Porque no se supo exactamente qué era, ¿no? Porque, ¿no les parece curiosa las características de esa enfermedad? ¿No les parece similar a algo? Y repito, estoy hablando del siglo II. Estoy hablando del siglo II. Entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente dijo, no, esto ya no es juego. Al principio le rogamos a Dios, Dios nos ayudó, Dios nos sanó, le dimos la espalda a Dios y vino cosas peores. No, mejor nos ponemos firmes con Dios. ¿Y qué pasa con la iglesia? Así. ¿Ahora entienden el crecimiento de la iglesia? Repito, problemas, fiebres, en algunos casos estornudos, me olvidé decirlo, problemas en las extremidades, cefaleas, dolores fuertes en la cabeza, problemas de las vías respiratorias, problemas en los pulmones, fiebre. ¿Han escuchado de esos síntomas alguna vez en sus vidas? Curioso, ¿no? ¿Y quién dice esto? ¿Y quién dice esto? La historia. Perdón, si alguien me preguntó. Sí, pastor, ¿la historia entonces es psíquica? ¿Se repite siempre? Depende. No siempre. No siempre. Pero hay algunos accionarios de Dios que a veces sí se repiten. Como en el caso de Israel. Se rebelaba con Dios y Dios permitía que sus enemigos lo atacaran, sus enemigos lo dominaran, sus enemigos lo conquistaran. Nuevamente se rebelaban contra Dios y nuevamente los rebeldes se rebelaban, se arrepentían, Dios los libraba, se rebelaban y nuevamente los enemigos entraban. Eso sí era cíclico. ¿Esto podría ser cíclico? Posiblemente. Posiblemente. Porque curiosamente se han dado cuenta que los síntomas son muy similares. Cuando yo estaba mirando esto, Dios mío, dije, este es COVID-19. Bueno, si es el siglo II, sería COVID-2. Sí, ahora estamos en el siglo XIX. Y como que, aunque se llegó a la conclusión que podía haber sido dengue, podía haber sido fiebre amarilla, pero si lo miramos más tranquilos y comenzamos a ver los síntomas de la enfermedad hoy en día, ¿no es muy parecido? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con los creyentes? Los creyentes acompañaban a los enfermos, se ocupaban en las necesidades de los mismos, les predicaban la palabra, los ministraban, los reconfortaban en Cristo. Y la gente decía, wow, esto sí vale la pena seguir. Esto sí está bueno. Esto sí está tremendo. Mejor nos volvemos cristianos, porque la peste comienza por Grecia. Y luego se mete, como era bien contagiosa, entonces se mete a los romanos, y como era bien contagiosa, se mete a los esclavos de los romanos. ¿Quiénes eran los esclavos de los romanos? Los judíos. Y ahí estaba la cadena. Y se llegó a catalogar como pandemia, porque hasta esa época no se sabía de la existencia del Nuevo Mundo. ¿Cuál se supone que era el Nuevo Mundo? ¿Ah? No se sabía de la existencia del Nuevo Mundo. ¿Cuál era el Nuevo Mundo? América. No se sabía de la existencia. No se sabía de su existencia. Entonces, por eso se le llega a denominar pandemia. Porque llegó a asolar todos los lugares conocidos de la época. Todos los lugares conocidos. Toda
bueno, Asia, África, parte de Europa, considerando que Pablo llega hasta España, y lo diferente, bueno, y llega a asolar a todas las partes habitadas. Entonces, ¿qué pasa con el mundo? El mundo se desespera. El mundo se angustia con estas nuevas enfermedades que no tenían cura. Si Galeno se demoró 15 años para descubrir una salida, una medicina para esa enfermedad, imagínense para la segunda, ya Galeno ya no estaba. Estaba la influencia, estaban sus alumnos, habían ciertos griegos que estaban estudiando la enfermedad, pero era una enfermedad nueva. ¿Y qué pasaba? Como era tan contagiosa, qué raro, era tan contagiosa que las personas que los ayudaban y que eran los médicos se contagiaban y se morían. Repito, ¿han escuchado alguna vez de eso? Como dice bien Giovanna, parece cíclico, ¿no? Parece cíclico, ¿no? Los ayudantes de los doctores también se morían. Los doctores se morían. La gente se moría. Y el problema que los historiadores estaban descubriendo, se mueren. Y a consecuencia de eso, mucha gente se salvó. Y los cristianos aprovecharon las circunstancias, aprovecharon el contexto para predicar, para ministrar a los enfermos, para atenderlos, para ocuparse de sus necesidades, para apoyar a las esposas o a los esposos que de repente encontraban a la esposa enferma o al esposo enfermo, se metían a las casas y ayudaban, y como igual chino, se ponían a cocinar, se ponían a atender, gloria a Dios. Así que, bueno, ¿qué más? Se ocupaban de las necesidades y aprovechaban, ¿para qué? Para reconfortar a la gente y hablarles ¿de qué? De Cristo. ¿Y qué comenzó a ocurrir? Los enfermos comenzaron a sanarse. Vieron la amabilidad y el amor de los cristianos. Vieron la apertura del pueblo de Dios. Y ellos dijeron, si los cristianos son así, yo también quiero ser cristiano. Si los cristianos se portan de esa manera en medio de este contexto y en medio de tanta muerte y en medio de tanto desastre, yo también quiero ser así. Y sin querer, el evangelio comienza a expandirse y es por eso que vimos el crecimiento descomunal la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Ahora entienden el contexto? Ahora entienden el contexto, ahora entienden por qué llegaban y ¡pum! Reventaba y las almas se salvaban y las ciudades completas se convertían. Este es el contexto histórico. Este es el contexto histórico. La Biblia en algunas ocasiones se mete al contexto histórico, por no todo, porque más es palabra revelada, más es palabra de enseñanza. Pero entonces, para poder entender la historia y la palabra, tenemos que combinarla. Y ahí se nos aclara y se nos despeja el panorama, se nos despeja la mente. Y digo, ¡wow! ¿Me estoy dejando entender? Ahora, pregunta. ¿Tiene alguna similitud con COVID? Pero, ahora, curiosamente, ¿el pueblo de Dios tiene alguna similitud con el pueblo de esa época? ¿Tiene alguna similitud? Bueno, será porque los micrófonos están apagados. Bueno, glorias. Pastor, Sí. perdone, toda esta información uno lo puede encontrar, ¿verdad? Pero cuando leemos la Biblia, o sea, no especifica ningún caso respecto a que fueron sanados de tal enfermedad, solo dice que muchos enfermos se sanaban, ¿verdad? Así es. Entonces, el complemento es la historia. ¿Qué enfermedades eran? Estas. Por eso que mucha gente creía. ¿Por qué? Porque era pandemia, pues. Porque muchas, no miles, eran millones los que se morían. Y el problema es que los cementerios comenzaron a colapsar. El problema es que ya no había dónde más enterrar. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Han visto alguna vez esa historia? ¿Han leído algún...? No, esa historia no la hemos visto, nunca la hemos oído, ¿verdad? No. Pero estamos viviendo. Qué curioso, ¿no? Y mire cómo se está repitiendo. Punto 3. ¿Por qué la iglesia creció descomunalmente? Punto 3. Al ver esta situación la iglesia,
Al ver este problema y al ver la cantidad de muertes y al ver las dos pandemias seguidas, ay, si la historia es cíclica, ¿qué faltaría? Yo no he dicho que sea cíclica, a veces sí, a veces no. No he dicho sí, no. ¿Que es igual que esto? No sé, yo no sé, no me meto. Pero si fuera cíclica, vendría otra pandemia. No estoy confesando nada. No estoy confesando, no he dicho que esto va a venir, no he dicho nada. Yo no soy profeta, pero sí, no. No sé. ¿Puede pasar? Puede pasar. Algunos dicen que de repente viene otra pandemia. No lo sé. Lo único Hay que sé rumores, pastor. Hay rumores de... sí, que viene otra más fuerte, ¿no? Otra ya No no. Yo tampoco lo quiero, repito, yo no estoy confesando nada. Lo único que estoy confesando es que yo quiero una torta parecida, otra torta parecida a la de Alejandro. Esa es la única confesión que hago yo. No, Giovanna, yo quisiera otra torta parecida a la de Alejandro. Sí, eso sí lo confieso. ¿Por qué se agarrará la cara a Giovanna? No, ya no. No, es que no sé. Ahora entienden por qué cuando se sanaban los enfermos, la gente los seguía. Millares los seguían. Ciudades completas. ¿Ahora entienden? ¿Qué pasaría si hay una iglesia o una congregación, un grupo de hermanos que hace oraciones por los de COVID y se sana? La cantidad de gente con COVID que estaría detrás de esto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ay, qué jovencita se le va a la hermana Elena. Bueno, ¿se imagina? Su hija. ¿Qué hacer entonces? ¿Le sorprendió esta parte de la historia? Sí, de verdad que sí. Ni lo sospechaba. Sí, semana Liliana. Pastor, esto sí, porque dice que en el siglo I hubo uno y de ahí se volvió, cuando la gente salió afuera, comenzó esto de nuevo, hubo otro que mató más que la primera. Claro, ya, ahí está. Usted lo estudió, usted es enfermera, ¿verdad? Yo no. Pero ¿usted está trabajando en un hospital? Sí. Ya. Y más o menos sabe algo, ya. Ok. Sí, ya. Okay, La historia lo está corroborando. Mire. ¿Y cuántos muertos aproximadamente vino en la segunda pandemia? No hay registros exactos, pero también parece que fueron algunos millones. Por eso que las poblaciones comenzaron a descender. Y es por eso también que se hizo más fácil la evangelización. Porque ya había menos gente. Bueno, pastor, dijeron con estas marchas y todo que está abriendo, que están saliendo a la calle y todo eso, ¿qué se puede esperar de esto? Sí. Y ahora que han abierto las iglesias con todos los protocolos, yo no sé. Sí, y ahora que, por ejemplo, se está aprovechando esto para que algunas corrientes sexuales, por ejemplo, lo estén haciendo ley, ¿no? Para aprobarlos en algunos países, ¿no? Aprovechando las circunstancias, aprovechando la situación. Aquí están aprovechando un montón. Ahí le he mandado yo unos videos, pastor. Ya, sí, lo he visto. Estamos, no se sabe, pues en las manos del Señor. Estamos en los tiempos finales. Tercera característica, tercer factor. Esto es full historia. Bueno, en estos siglos, cuando termina o cuando se estaba ejecutando, se estaba manifestando la última pandemia, antes de finalizar, ¿sabe lo que pasaba con algunos religiosos? No importando la pandemia, seguían con la persecución. ¿Qué les parece? Estaban en plena pandemia, estaban en plena muerte. ¿Se parece a los estados hoy? ¡Uy! Giovanna, creo que sí, Giovanna. ¿Cuál es la palabra? La historia que estoy dando no es historia, yo creo que es presente. Porque, hermano, ¿hay alguna diferencia con la historia que estoy dando con lo que estamos viviendo en estos días? ¿Cuántas iglesias han quemado en Estados Unidos, hermana Liliana? No he averiguado bien, pastor, pero ese día... Son algunas, son varias. No, es más de una, ¿verdad? Fueron como 5 iglesias. Persecución. Están diciendo persecución, sí. ¡Hay pandemia! La gente se está muriendo, la gente está enferma, se están asfixiando.
¿Y qué tiene que ver con la persecución? 5 iglesias quemadas en los Estados Unidos, que los Estados Unidos por muchos años fue considerada una iglesia con tendencia protestante. Y en su billete de dólar dice, en Dios confiamos. No dice que Dios, pero en Dios confiamos. Estamos hablando de una iglesia o de un país netamente protestante. Persecución. Pastor, es que eso es un rechazo político, es un rechazo político. Pero El ataque a las iglesias es un rechazo político. ¿Qué tiene que ver la quemadura de un rechazo político? de varias iglesias? Es algo político y es algo espiritual, pues, Adrián. Claro, por supuesto, es algo político y espiritual, por supuesto. Porque cuando Trump se presentó con la Biblia ahí adelante, muchas cosas quiso dejar saber. Y después ordenó que abran las iglesias. Bueno, tercer factor. Cuando ya estaba por finalizar la segunda pandemia, todavía estaban en la segunda pandemia, y se seguía llevando a cabo las persecuciones, el salvajismo. Ni tan salvajismo, porque no lo veo tan lejano. Bueno, los cristianos establecieron especie de hospitales para enfermos, albergues para gente que se quedó sin hogar, y algo de la cultura de la época. Honraban la sepultura de los fallecidos. Ojo, esa es cultura, porque antiguamente se honraba mucho a los muertos, o sea, nadie podía tocarlos, es más, hasta se les pintaba, por eso en una ocasión Jesús dijo sepulcros blanqueados, porque estaban bien pintaditos, bien blanquitos, bien cosas, aunque adentro estaban podridos, ¿no? La cultura de la época, antiguamente, era que respetaban a sus muertos. Entonces los cristianos decían, vamos a respetarlos, vamos a honrar a los muertos, mientras tanto vamos a establecer una especie de hospitales hechos por cristianos, albergues, vamos a cuidar a la gente que se está quedando viuda, y es ahí donde empiezan a apoyar a las viudas. Y es ahí donde empiezan a apoyar a los huérfanos. El contexto, la viuda no podía sobresalir porque no podía trabajar, no podía estudiar. Entonces, ¿qué fue la iglesia? Ahí es donde comienzan a apoyar a las viudas. Es allí donde comienzan a apoyar a los huérfanos. Cuarto factor, rápidamente, porque la hora me gana. La hora me gana. Esta es full historia. Ahora, otra causa, otro factor por el cual la iglesia cristiana, bueno, se termina la pandemia. Se termina la pandemia. ¿Y cuál es el problema? El problema de esa época, la promiscuidad sexual. Promiscuidad sexual. Entre parejas del sexo opuesto o entre parejas del mismo sexo. Y como consecuencia de eso, las famosas enfermedades venéreas que comienzan a matar a mucha gente. Considerando que en esa época no había medicina para las enfermedades venéreas. ¿Y qué vio la gente no creyente? Vio que los cristianos vivían en fidelidad, veía que es un cristiano de repente había tenido un error o un desliz con otra persona, se amistaban, se volvían y renacía nuevamente el amor. En otras ocasiones veían fidelidad, veían que se amaban, veían que el número de los creyentes aumentaba. El otro problema reinante de la época era el aborto predominante. Muchas mujeres comenzaron a morir. Porque por las muertes ocasionadas por los malos abortos que le realizaban. Las cristianas nunca hacían un aborto provocado, jamás. Ellas cuidaban a su bebé, cuidaban a su embrión contra todo y contra todo. Si desde la época de Moisés hacían eso, la mamá de Moisés, recuerda, ¿no? Y entonces el número de las cristianas, por otra parte, ¿qué pasó? Mientras las mujeres en el mundo secular comenzaron a disminuir, las mujeres en el mundo cristiano comenzaron a crecer y comenzaron a expandirse. A consecuencia de obvias razones. No había enfermedades venéreas, no practicaban el aborto. ¿Y qué pasó con el pueblo cristiano?
Las mujeres se comenzaron a multiplicar, pero en el mundo secular las mujeres comenzaron a disminuir, y a disminuir, y a disminuir. ¿Por qué? Por las enfermedades venéreas, los hombres también, por las enfermedades venéreas y por los abortos mal hechos, por las famosas mujeres que hacían barbaridades para practicar el aborto. Y como una de las prácticas usuales era sacarlo por trozos, ¿no? La práctica antiquísima. Entonces, ¿qué pasaba en el cristianismo? La mujer era reconocida con una dignidad. O sea, en la iglesia primitiva, por ejemplo, la mujer era digna, honorable, a diferencia de las otras personas. ¿Tenían problemas los cristianos? Claro, pero se solucionaban. ¿Tenían discusiones? Por supuesto, pero se solucionaban. Habían de repente ciertos distanciamientos, sí, pero se solucionaban. Y eso se fijaron en lo que está pasando. Esto está aumentando, estos paran juntos, estos se aman, estos se respetan, estos crecen. Y nosotros, los pocos que nos hemos quedado después de la pandemia, a remate nos estamos disminuyendo más. ¿Qué tiene esta gente? ¿Por qué sonríen? ¿Por qué sonríen? ¿Por qué con el esposo o el esposo? Bueno, antiguamente solo la esposa cocinaba, ¿no? Antiguamente. Bueno, ahora hombre y mujer, ¿no? Sobre todo, bueno, ya, contexto. Entonces, era notoria la diferencia, ¿no? Era notoria la diferencia. Y habían salido de 3 bombazos. Primera pandemia. Segunda pandemia. Luego vienen los de las enfermedades venéreas y el aborto. ¿Y qué pasaba con los habitantes? Disminuyendo. Y no solamente disminuyendo en lo numérico, en lo moral, en lo espiritual, en lo anímico. ¿Y cómo se fue? ¿Y qué pasó con la sociedad? Esto. Así. Y los cristianos, contentos. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre, gloria. Gorditos, contentos, veían que antes tenían problemas y luego sus problemas se solucionaban. Veían que antes estaban de repente que se decían cosas, pero luego eso se superaba. Se veían de repente, por un tiempo se separaron, pero entendemos que mi cambio. Estos son extraterrestres, estos qué cosas son. Entonces, mejor vayamos a averiguar qué está pasando. ¿Y qué pasaba? ¿Aprovechaban para qué? Para predicar, ¿basados en qué? Su testimonio. ¿Y qué pasó? Su vida gritaba. ¡Wow! Por eso que la gente se acercaba solita. Su vida, su comportamiento anunciaba de voz en cuello que había esperanza, que había solución, que había respuesta, que no había nada imposible para Dios, que Dios podía sanar a las mujeres que tuvieron veneria, que Dios podía sanar a las mujeres que de repente habían tenido una pésima práctica en aborto, que estaba desahuciado de los médicos, venían los cristianos, imponían las manos, proclamaban vida en el nombre de Jesús, y ¡pum! Reaccionaba, ya misma voy a abortar, ahora sí voy con el hombre que me case, bueno, no voy a practicar eso, voy a ser fiel, voy a hacer por aquí, voy a hacer por allá, Cristo. Y la cosa comienza a cambiar. Y el cristianismo comienza a avanzar. Y la gente comienza a convertirse. ¿Y qué pasa con la iglesia primitiva? Lo vimos la clase pasada, lo vimos, ¿verdad? ¿Ahora entiende? Esto se llama contexto. ¿Ahora entiende? Repito, esto se llama contexto. Veían cómo la gente era restaurada después de problemas que hayan tenido, que no tiene problema. Veían cómo la gente se levantaba después de las circunstancias que habían vivido, de repente problemones fuertes, problemas terribles, problemas espantosos, pero la gente se levantaba, la gente era ministrada, la gente era liberada, su alma era sanada, su espíritu era sanado.
Y obvio, ¿qué pasaba con la iglesia? ¿Sí? Y la gente comenzó a darle la espalda al mundo. Comenzó a dar, no todos, obvio, comenzó a darle la espalda al pecado. Y comenzó a mirar las nuevas doctrinas, las nuevas predicaciones, las buenas nuevas de Jesucristo. Habían buenas nuevas, había esperanza, había solución. El hombre tenía solución, la mujer tenía solución. Había solución en Cristo. Cristo era la esperanza. Cristo era... Y la gente, vayamos a ese Cristo, que nos prediquen, que nos salen, a ver qué tienen que decirnos. Y salían con la predicación de la palabra y hablaban de Cristo, y Cristo crucificado, y Cristo resucitado, y que por la llaga de Cristo podemos ser sanos, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 2 pandemias y una enfermedad terrible y espantosa a consecuencia de problemas sexuales. Y la iglesia supliendo, la iglesia supliendo, la iglesia supliendo. ¡Wow! Y supliendo, y supliendo, y supliendo, y supliendo. Y Dios bendiciendo y añadiendo cada día a la iglesia, añadiendo cada día a la iglesia, añadiendo cada día a la iglesia. ¿Ahora entienden el crecimiento? Interesante, ¿no? Repito, esto es complementado factor del crecimiento de la iglesia. Fue que los cristianos eran un grupo que ofrecía una bienvenida abierta y franca a las personas a pesar de sus diferencias. Te aceptaban no importando tu cultura, te aceptaban no importando tu lugar de origen, te aceptaban no importando tu creencia. Entonces, la iglesia cristiana era una iglesia que te daba la bienvenida a pesar de las diferencias de la época. Ya, sin importar la creencia, sin importar la religión, sin importar la cultura, lo recibían. Y eso gustó. Porque, por ejemplo, los griegos tenían, para aceptarte, tenías que tener toda su cultura, respetar toda su cultura, respetar toda su creencia, respetar todo lo que ellos decían. Los cristianos no, eran más abiertos. No importa tu cultura, no importa tu creencia, no importa tu costumbre, no importa. Y es ahí donde se aperturan, por ejemplo, con los gentiles, ¿no? Costó, claro que costó. Pero cuando aceptan a los gentiles, entonces se abren. Se abren, ya los gentiles estaban aceptados, pues. ¿Dónde los aceptaron? ¿En qué concilio? En el concilio de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén. Y último punto, con esto estamos terminando, porque ya pues, terminamos a las 10 y tanto, ya. Siguiente y último punto. Lo que está pasando hoy día. En esta enseñanza, ya no te asustes, Giovanna. Lo que está pasando en esta enseñanza, mejor dicho, ya tranquilo, lo que está pasando en esta enseñanza. El número prominente de mártires cristianos. De preferencia, y algo sorprendente comienza a ocurrir. Mártires cristianos, pero mujeres. Primero fueron hombres, pero luego las mujeres comienzan a sobresalir como mártires. Como mártires, las mujeres, y comienzan a predominar en la persecución y en la muerte por la causa de Cristo. Primero fueron los hombres, pero luego las mujeres comienzan a destacar en esa área. Es bien curioso. Por ejemplo, mujeres, por ejemplo, con cultura pagana que descubren al cristianismo y luego mueren por la causa de Jesucristo y no querían dejar al cristianismo ni querían dejar su fe por Jesucristo, comienzan a surgir, comienzan a levantarse. Y gente que no le tenían miedo a la espada, a los leones, a los toros. A ver, les pongo un ejemplo. A ver, una mujer, ya, Blandina, búsquela, Blandina se llama, de blando, Blandina. Apúntele y busquen su biografía. Una mujer que la pusieron en una parrilla para quemarla, la torturaron,
La pusieron con los leones. A ver, a ver. En una ocasión, estaban en el Coliseo, y agarran a Blandina, y la llevan al Coliseo, a la arena, con muchos otros creyentes. Y la clásica, comienzan a soltar a los leones. Y los leones comienzan a salir y comienzan a torturar a cristianos. Y aquí comienza a destacar Blandina. ¿Saben lo que es Blandina? Y los leones están, que se destrozan, que se comen a los cristianos, se les sacan la carne y están destrozándoles por ahí. ¿Y saben lo que es Blandina en plena devoración de cristianos? Se pone a cantar. Y los leones se la quedaban mirando. Y los leones se miraban entre ellos. Y Blandina, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y los hombres despacio oyeron. Y en la primera ocasión en que la llevan a la arena y son soltados los leones, la única sobreviviente fue Blandina. Que bueno, por esta vez te salvaste. Hubo otra ejecución. Vinieron cristianos y entre ellos Blandina. Sueltan a los leones que hace tiempo no comían y los sueltan. Y los leones comienzan a destrozar a la gente, comienzan a matar, comienzan a tragarse a todos los cristianos. Y Blandina lo mismo. Y lo mismo, hermano, los leones se la quedaban mirando. Los leones se miraban entre ellos. Y se iban. Comían a todos los alrededor. Y la hermana Blandina se quedaba, no sé si por el nombre de Blandina, no sé. Y se quedaba cantando y se fueron. Los romanos no contentos con eso agarraron, la llevaron a un hay dos teorías, hablan de dos tipos de muerte. Algunos dicen que lo llevaron a un ruedo donde había un toro bien furioso y el toro la corneó y la mató. Otros dicen que como no podían matar los animales, los mismos soldados la mataron. Me encantaría que la busquen. Está en Google, ¿ya? Ponen Blandina, historia de Blandina. Su historia es bien bonita, bien motivadora, bien especial por sus serios. Blandina, con B labial, ¿no? Blandina, búsquenla, revisen, vean su historia, vean su biografía, biografía de coraje, de bendición, de creencia a Dios, de creencia al Señor. La Biblia no la menciona, pero la historia sí la menciona. Hubo otra mujer, por ejemplo, que la religión católica dice, era católica. No, en esa época no existía la iglesia católica, se llamaba Perpetua, Santa Perpetua, que produjo un impacto inmenso en la gente también, que cuando se prohibió predicar el evangelio, ella se iba a los lugares escondidos, y a pesar que ya la habían amenazado y ya la habían ubicado como cristiana, ella siguió predicando hasta que la capturaron y la mataron, y Perpetua dijo: a mí podrán matarme, pero al Cristo que yo predico y que me han predicado, y yo creo, no podrán matarlo, así que pueden tocar todo de mi cuerpo, pero mi espíritu se va al cielo y me voy al cielo y me voy al Señor, y no le tengo miedo a la muerte, así que maten y háganme lo que les da la gana, pero mi espíritu no podrán tocarlo. Se llamó Perpetua. Esos nombres, ¿no? Bueno, y otras mujeres más que comenzaron a destacar. Ojo, en un contexto machista. En un contexto donde el hombre era considerado y la mujer no. En un contexto donde se hablaba muy feo de las mujeres, más no de los hombres. Los hombres destacaron, perdón, las mujeres destacaron, se levantaron y se convirtieron en las grandes mártires que dieron ejemplo y que hicieron que la iglesia se despunte para la gloria de Dios. ¿Nos quedamos ahí? Nos quedamos ahí. Era chocante, pues, una cultura de hombres que la mujer resalte. Eso fue lo que comenzó a ocurrir y lo que hizo que la iglesia se despuntara en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.